Muy buenos días, yo soy Víctor Gabriel, esto es Diario de Argifonte y hoy es un domingo metapodcastero y es 12 de enero de 2020. Bienvenidas, Bienvenidos al Diario de Argifonte. Pues bien, vamos a ver. Resulta que hoy tenía ganas yo de hablar precisamente de esas aplicaciones de las que en otros momentos he hablado, pero no con tanto conocimiento de causa como por ejemplo ahora. He hablado en otras ocasiones, por ejemplo, como de Podbean, de Anchor, de Spreaker, de Evox, y son plataformas de metapodcast. Metapodcast es cuando hablas del podcast. Son plataformas de podcast que distribuyen además a otras plataformas. La cosa es que estas plataformas vienen muy bien porque también tienen la posibilidad, menos Evox, de grabar el programa que tú quieres grabar y luego en alguna ocasión también te dejan editarlo, aunque de una forma un poco regular, pero vamos, te permiten editarlo, añadirle música o hacer grabaciones como si fueran un directo, es decir, falso directo. Alguna te permite la emisión en directo y otra solamente es el alojarlo, aunque por lo que tengo entendido dentro de poco algunas que te facilitan algunas músicas puede que ya no tengan esa facilidad de proporcionar, o más bien no proporcionar, sino tú pones la música que te gusta y ellos tienen un acuerdo con la EJAI. No sé si este año continuará. Bueno, como estoy diciendo, se encargan de distribuir esos programas en otras plataformas. Y hay que recordar que esto es muy cómodo y sobre todo cuando uno no tiene muy claro lo que tiene que hacer, lo que quiere hacer. Y si se le ponen en bandeja todo de yo grabo y se encarga de distribuir demás, está muy bien. Pero conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta de que al hacer eso pierdes la posibilidad de controlar las cosas y no sabes muchas cosas que pueden suceder en cada una de las redes que se está distribuyendo. Y claro, como cuando hace un podcast debe tener atención a la hora de subirlo, si al directorio, que por ejemplo, cuando tú haces un podcast tienes que subirlo sí o sí, si quieres que se distribuya correctamente, independientemente de que esas aplicaciones te digan que lo distribuyen a Apple Podcast. Y claro, yo al principio decía, bueno, ¿para qué me voy a meter ahí si tengo estas plataformas que se encargan de distribuirlo en todas las que hay? Pues bien, aún así era imposible encontrarlo si no lo añadía directamente a mano en Apple Podcast. Y es una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno tiene pensamiento de hacer un podcast. Bueno, más que hacerlo, de distribuirlo. Por ejemplo, he hablado de Anchor, de Spreaker, de Evox y de Podbean. Bueno, pues bien, Podbean es la única plataforma que por más que he intentado añadirlo a Apple Podcast, no he podido. He leído cambiando a ver si era cuestión del nombre, el nombre del podcast, pero no. Siempre que intentaba añadirlo a Apple Podcast me daba error de seguridad. Por lo tanto, no me complica la vida. Quizás hablando con el servicio de atención ellos me lo podrían haber arreglado o lo que fuera, pero no me inspiraba demasiada confianza. Y como empezaba de cero, para mí tanto uno como otros tenía el mismo valor. Luego me he ido dando cuenta de que algunos tienen unas cosas muy buenas y no tan buenas para otras cosas. Dependiendo de tus intereses, una plataforma te puede venir mejor que otra. Así que lo que voy a comentar de todas estas plataformas, así a grosso modo, o mejor dicho, grosso modo, cuando se quita el A, es que, por ejemplo, no voy a hablar de Podbean precisamente porque dejé de utilizarlo.
después de tantos problemas de seguridad no me inspiraba confianza y lo dejé. En cuanto a lo que es la analítica, porque ya he hablado que tú puedes hacer las ediciones y demás. En cuanto a analítica de estas tres, te puedes encontrar que Anchor te muestra todas las publicaciones y la audiencia que ha tenido y el lugar de procedencia de esa audiencia, y te lo hace bastante bien y no tienes por qué pagar más dinero para poder optar a eso. De hecho, no he encontrado la opción de que Anchor tenga que pagar más dinero para tener más opciones. Quizá lo tiene, pero no lo he encontrado. Total, también una cosa es cierta, como ya me está ofreciendo todo lo que necesito, pues no tengo problema de buscar más cosas. Quizá ahí radica el tema. Por ejemplo, en iVoox y en Spreaker, si quieres más, tienes que pagar. iVoox te va diciendo la audiencia que tiene cada uno de los capítulos, pero no te dice la localización de cada uno de ellos. Spreaker también te dice la audiencia que tiene de forma genérica, y tiene una de las cosas que no tiene Anchor, que es las suscripciones. Te aparece reflejado todas las suscripciones que tienes, pero claro, suscripciones a esa plataforma. iVoox te aparece en un numerito muy pequeño, no en las estadísticas, pero en un número muy pequeño. Cuando entras dentro te dice cuántas personas han escuchado el audio y las suscripciones que tiene ese canal. Aunque tengo que decir que con iVoox no me queda claro casi nada, porque no se corresponde una cosa con otra. Inmediatamente que lo descarga ya aparecen descargas de 5, 6, 7, 8. Antes de que te haya dado tiempo a distribuir a otras plataformas ya aparecen esas descargas, que puede ser que alguien se haya descargado, pero no te aparece reflejado porque aparecen más descargas que suscripciones. Claro, puede ser que sea porque hay alguien que lo tiene suscrito por un podcatcher y se descarga, pero yo he intentado irme a una suscripción mía desde iVoox y no me deja, tengo que irme al original. Pero bueno, quizás es un problema que he tenido yo probando el podcatcher y nada tiene que ver con lo que es el iVoox. Bueno, con el tema de las suscripciones ya lo he comentado. Solamente las plataformas te van a indicar las suscripciones que tienes en cada una de sus plataformas. Es decir, cuando distribuye en otras plataformas distintas, no te va a dar información absolutamente ninguna de cada una de ellas. Por lo tanto, pierdes control absoluto de qué audiencia real tienes. Solamente te va a decir lo que te están escuchando o descargando en ese sitio. Yo al principio pensaba que tú podías escuchar directamente, tú podías ver quién escucha en una plataforma, porque en Spreaker directamente iba a ir esa información, pero no es así, porque en iVoox se descargaba inmediatamente una serie de capítulos, como ya lo he dicho, pero no repercutía en ningún momento en la estadística de Spreaker. Pero bueno, eso son cosas que uno va aprendiendo y que al principio pues te queda bastante desconcertado. Bueno, vamos a ver, con Anchor tenemos la posibilidad de, y además es muy sencillo, de hacer grabaciones directamente, hacer pequeños fragmentos de entrada, entrada y de salida, esas cortinillas o esas cabeceras que podemos hacer. Podemos grabar fragmentos, es decir, podemos ir grabando un trozo y luego más tarde grabamos otro trozo. Le podemos añadir separaciones y demás, y está bastante interesante. Y eso sí, una de las cosas que cuando utilizas la aplicación de Anchor directamente, puedes ver que en el icono de tu perfil de vez en cuando se ilumina un puntito naranja. He preguntado a soporte, no tienen ni idea de por qué aparece. En un principio hice prueba de instalarme en el ordenador y en el teléfono varios podcatchers y tratar de hacer suscripciones directamente a Anchor, y dio la casualidad
de que coincidía y que cuando yo le daba a suscribir se iluminaba. Pero conforme he ido pasando el tiempo y lo esperaba bastante tiempo para hacer otra suscripción desde otro teléfono, de otro podcatcher, veía que no se correspondía. Pero no tenía nada que ver con que no le daba tiempo a sincronizar. No, es que no sé. No, nadie de todos los que he preguntado, nadie sabe la razón. Es cierto que se ilumina cuando hay una notificación y a lo mejor te dice, pues esta entrada ha conseguido tener tanta audiencia, pero eso te aparece en la zona de notificaciones. Sin embargo, cuando no hay una notificación, se puede decir física dentro de esas notificaciones, pues no sé la razón por la que se ilumina, no sé lo que quiere decir y vamos, nadie me la ha podido explicar. La cosa es que Anchor es una aplicación bastante interesante. La pega que le he visto, pues que hay mucha gente que no le hace gracia que cuando se suscribe por otro lugar, por ejemplo, se suscribe a iVoox y en iVoox se pueden descargar lo que tú tienes en Anchor porque lo has asociado para que se descargue. Esas personas van a escuchar una entrada y una salida antes de ese programa y la razón es porque te está diciendo que pertenece a Anchor, que tú puedes entrar ahí, que te marca un objetivo y te facilita, y sí, te lo dice en inglés muy rápido. Hay mucha gente en español que no le hace mucha gracia porque tampoco terminan de entender lo que dice. Bueno, pues esa es la pega que tiene para aquellas personas que no lo escuchen directamente desde Anchor. Por otro lado, tenemos Spreaker. Otra plataforma también te permite grabar, pero la forma de grabar ya es diferente, ya no es lo mismo. Por ejemplo, yo estoy utilizando ahora Spreaker. Con esta tienes que tener ya preparado tú el audio, porque con Anchor tú podías grabar y luego añadirle la música de forma separada y decirle qué música quería y el nivel, pero el nivel solamente lo puedes controlar en el PC. De manera que aquí tienes que tenerlo todo preparado porque lo que estás haciendo realmente es una grabación en falso directo. Es cierto que tú puedes grabar tu capítulo y luego subirlo a Spreaker directamente, pero eso es como las anteriores, la anterior mejor dicho. En este caso, como todas las plataformas te permiten hacer eso. En este caso lo que puedes hacer es el falso directo, pero tienes que tener preparado todo, cabecera, salida, música de fondo. Si tienes algún tipo de entrevista, pues lo tienes que haber grabado antes, alguna intervención de alguna persona, todo eso lo tienes que tener grabado anteriormente, de manera que tienes que trabajar, se puede decir, más rápido y no te da la posibilidad de solucionar un problema que has tenido. O sea, tienes que grabarlo todo del tirón. Si te confunde, si te lengua la traba, pues ahí va el capítulo. Entonces luego te dice, puedes modificarlo o editarlo, pero la edición no es tan sencilla como, por ejemplo, con otras plataformas. Y básicamente está muy bien porque te quita muchísimos problemas. Si vas con el móvil, haces la grabación y para arriba. Y está bien. El tema es lo que yo decía. No puedes saber más allá de lo que te está mostrando. Y si quieres más información, pues tienes que ir subiendo de escalón. Y cada escalón, pues la verdad es que es un pellizquillo que no termino de entender la necesidad, porque si a mí me interesa conocer una parte, es decir, las suscripciones, o quiero conocer la audiencia localizada, o quiero lo que sea, no sé por qué tengo que pagar por tener 500 minutos más cuando yo no lo voy a utilizar. En fin, es que con 20 minutos yo creo que va sobrado y sin embargo te ofrecen pues 3 horas. No, la verdad no lo entiendo, pero bueno. Y terminamos con iVoox. iVoox es una plataforma para básicamente en español, y esa plataforma te permite de forma gratuita, reduciendo la calidad, pero bueno, de forma gratuita te permite subir tu podcast. ¿Qué pasa? Que se supone que tienen acuerdos, no sé si lo quitaron al final, pero yo escuché al principio del año pasado que tenía un año de posibilidad de utilizar música que estaba dentro de la lista de la iHeart. Así que podías utilizar cualquier música que te apeteciese, y estaba muy bien para aquellas personas que les gustan poner música conocida.
La cuestión está en que no sé qué ocurriría en el caso de que deje de ocurrir, de tener esos acuerdos. No sé si esa música tendrían que quitarla, o como ya está publicada, pues se podría quedar, pero ya las nuevas publicaciones tienen que buscar música de otro tipo o pagar por ella. No sé cómo funcionaría. La cuestión es que para esta plataforma te obliga a hacer las grabaciones por tu cuenta. Y claro, ya aparece aquí la cuestión: ¿qué aplicación puedo utilizar? Es verdad que existen varias aplicaciones y programas para ordenador muy buenos. Yo solo estoy hablando de Android y voy a hablar de Linux, aunque la aplicación, mejor dicho, el programa que tenemos para Linux es multiplataforma y lo puedes utilizar también para Apple y lo puedes utilizar para Windows. Vale. Bueno, pues resulta que si tú estás utilizando el móvil, pues hay una aplicación que viene con su propio cliente FTP para subir el audio directamente a tu espacio web, y se llama WavePad. Me lo pasó Pedro Sánchez, está muy bien, pero he dejado de utilizarlo porque en muchos momentos estoy grabando y qué gracioso, deja de grabar, te está diciendo que está grabando pero no graba audio, simplemente te lo deja en el espacio en blanco. Bueno, no estoy hablando del programa de espacio en blanco, pero bueno, te deja espacio blanco, no es que te grabe el programa. Y claro, ahí hay un problema, porque tú estás viendo que está grabando, pero cuando vas a escucharlo, escuchas el principio y a los pocos segundos después se corta por completo. Y claro, te fastidia, vamos, bastante. Entonces estás utilizando otros que te permite hacer la grabación, la edición también, y está muy bien. Lo que pasa es que la respuesta a las señales es irregular. Dependiendo del micrófono que utilizara, te da una respuesta completamente distinta y tenías que ir regulando la sensibilidad de entrada, y no siempre funcionaba correctamente. Y ese era Wave Editor. No termina, está muy bien, pero no terminaba de afinar. Con lo que al final, buscando, me he encontrado uno que es el Recorder Recorder sin la última E, que resulta que sí, que ese te permite hacer una grabación a una calidad impresionante. Claro, tienes que tener espacio en el teléfono, porque cada grabación te puede ocupar, mejor dicho, 10 megas por minuto. Y es buenísima, tiene una calidad estupenda, la entrada de señal es muy buena también hace mucho el micrófono, pero merece la pena tenerla, la verdad. Vamos a ver, al final resulta que tenemos que tener en cuenta el micrófono que tenemos que utilizar. Al principio he utilizado el micrófono del teléfono, el micrófono que tenía el Samsung Meteoric, que te viene muy bien para el portátil, pero es relativamente bueno para estas aplicaciones, porque a veces o te da una señal excesivamente alta que no puedes controlar, o te da una señal excesivamente baja que después tienes que intentar subirle el nivel, que la mejor forma y más fácil y más segura, evidentemente, es utilizar una aplicación en el portátil. O sea, que te obliga a hagas lo que hagas con el móvil, tienes que editarlo luego en el portátil, y eso no te da tanta versatilidad. Bueno, la cosa es que ¿qué puedo decir que hago yo? Pues hago lo siguiente, no es que sea ningún experto, y la verdad es que hago lo que puedo más que otra cosa. Para cuando voy a hacer grabaciones con Anchor FM, empleo el micrófono Samsung Meteoric con una edición en el PC usando Audacity, y luego, una vez que ya lo tengo editado, lo subo. Es cierto que puedo grabar directamente con la aplicación, pero para eso tendría que tener el micrófono, no el Samsung Meteoric, sino el que estoy utilizando ahora. Y claro, ahora sí me puedo permitir grabar en Anchor, porque no me gustaba la respuesta que me daba el micrófono que yo tenía antes, ni tan siquiera el Samsung Meteoric, que daba una respuesta completamente diferente. Creo que la sensibilidad era diferente, bastante diferente. Uno creo que ronda entre 70 y 80, menos 70 y menos 80 dB, y el micrófono que tengo ahora tiene unos menos 50 dB, con lo que
proporciona un nivel de señal bastante más elevado y no necesita la edición para normalizarlo a cero, como yo suelo hacer en Audacity. Cuando estoy grabando con Spreaker, ¿qué hago? Pues empleo el Rode Video Micro, que es lo que tengo ahora mismo, y con la propia aplicación de Spreaker. Si quieres grabar fragmentos y demás, pues te ves en la situación que tienes que hacer lo que he comentado antes. Es decir, haces una grabación, la subes y le das, por ejemplo, lo vamos a ver. He hecho una grabación, esta la hice ayer. Pues bien, esta grabación la estoy haciendo con Recorder y resulta que la tengo que hacer antes de empezar a hacer la grabación con Spreaker. Y una vez que lo haya hecho, la tengo que cargar dentro de las pistas y darle a play cuando quiera hacer que salga la grabación. Es como tener un apartado o una entrevista y con el programa me pongo a hablar y cuando quiero que entre pues simplemente le doy a play. No tiene esa versatilidad que tiene, por ejemplo, Anchor, y esto te hace más parecerse a lo que es la radio. Pero bueno, no está nada mal. Ahora mismo estoy haciendo, como he dicho, con ese programa y estoy con el micrófono del teléfono. Lo he hecho de esta forma para que se note la diferencia cuando estoy hablando en la grabación con Spreaker. Pues bien, ahí lo tenemos. Resulta que esta grabación la hice ayer, la subí y la tengo preparado en la lista de música que puedo añadir. ¿Qué pasa? Que esta aplicación tiene también la parte de los efectos y ahí puedes hacer cualquier tipo de efecto, grabarlo y añadirlo, porque a mí los que vienen, por ejemplo, con la misma aplicación, que puede ser esta, nunca me ha hecho mucha gracia, la verdad. O esta que la he escuchado en muchísimos podcasts, al menos al comienzo, y todavía sigo escuchándola en algunos. Pero claro, no es algo tan personal como, por ejemplo, hacer lo que yo tenía del inicio del podcast, que esa, por ejemplo, o ya la despedida, que lo puedes tener preparado para coger directamente y hacer la despedida y simplemente cada vez que grabes hacer la grabación de aquello que quieres hablar sin tener que estar pensando en el principio y en el final. O por ejemplo, cuando haces un cambio de tema, le grabé a mi pequeña la flauta, como dije creo que en otro episodio, y lo aceleré para que hiciera una separación de temas. Por ejemplo, ahora puedo hablar de otro tema y la persona que me está escuchando va a entender que ya he cambiado de asunto. Pero bueno, la cosa es que yo pensaba que esto era más sencillo, pero no es tan sencillo a la hora de subir en el playlist. ¿Qué quiero decir? Que toda esta música la he editado y luego la he subido al playlist si está dentro del teléfono. Ahora, cuando utilizas el Recorder, el programa este que he comentado, tienes que subirlo por ejemplo, lo he subido a Nextcloud y luego lo he descargado de Nextcloud a la aplicación. Lo que pasa es que no ha hecho falta descargarlo directamente de Nextcloud, porque cuando tú haces eso se va al directorio de download y allí directamente ya se aloja. Entonces te vas al download y lo cargas. Es más laborioso, no es difícil, no es complicado. Tienes que tener internet, evidentemente, la conexión a internet para poder hacer la conexión a Nextcloud. Y una vez que lo has hecho, no hay problema. Pero claro, te obliga a tener que hacer ciertas maniobras que son algo más laboriosas y no te facilita hacerlo de forma rápida. Por lo tanto, te obliga a tener un poco más de tiempo a la hora de hacer cualquier cosa, hacer una previsión, es decir, es más o menos como lo más parecido a hacer un programa de radio. No es que yo sea un experto, pero sí he tenido la oportunidad durante años de ver cómo se hacía. Y bueno, la cosa es que la aplicación esta de grabación, que me gusta mucho, tiene un inconveniente, y es que cuando estás grabando, si tú te la descargas y te la instalas, a la hora de grabarla empiezan a cada pocos segundos a dar vibración y a dar sonido. Tienes que irte a ajustes, volumen de tono y notificación, y
reducirlo al máximo. Y te vas luego a vibraciones y lo anulas también, porque si no, conforme estás hablando, está dando el ping, ping, ping. ¿Qué quiere decir? Que es como no tengas al mínimo esto, también te está marcando, aunque no lo haya grabado, a la hora de reproducirlo también te va a estar saliendo eso. Una vez quitado, que de hecho yo suelo quitar y el teléfono suelo tenerlo siempre en silencio para todo, pues porque para eso tengo, por ahora, hasta que se me rompa, tengo una pulserita de esta que te avisa cuando llaman y entonces te vibra. Resulta que esa es la mejor forma y la mejor calidad de grabación que he encontrado. Es cierto que hay un estudio para un programa, se llama Estudio Podcast o Podcast Studio, algo así, pero con mi teléfono no funciona. No sé si será muy bueno o muy malo, no tengo ni idea, pero conmigo, por ejemplo, no funciona. Y lo que me he dado cuenta que parece que lo mejor que podemos hacer es tener nuestro propio espacio, nuestro alojamiento web, tener instalado WordPress en ese alojamiento, tener una extensión, un plugin para poder subir a través de FTP, una vez que hemos finalizado, subirlo a través de FTP, como digo, a ese alojamiento, y esa aplicación de WordPress se encarga también de distribuirlo. ¿Qué pasa? ¿A dónde? Distribuirlo de forma manual a cada una de las aplicaciones. Mejor dicho, me voy a explicar. Manualmente te das de alta en todas las aplicaciones donde tú quieres distribuirlo y luego simplemente tienes que enlazar de forma automática con esta aplicación para que se distribuya en todas esas plataformas. ¿Y por qué? Porque es más, ya sé, más laborioso, es más, como se suele decir, tiene más peluseo, pero te aseguras poder ver absolutamente si se está escuchando en esta o en otra aplicación, en otra plataforma, mejor dicho, perdón. Y de esa forma puedes controlar si te merece la pena estar en esa plataforma o no te merece la pena. Porque si no, estás presente en muchísimos sitios de forma repetida y no estás optimizando los recursos. De manera que parece que es mejor ir plataforma a plataforma, observas si se escucha, observas el lugar, probablemente en algunos de ellos sí te permitan ver el lugar, y puedes controlar todo lo que estás haciendo y contabilizar lo que estás haciendo y ver si te merece la pena publicar en un sitio o en otro. Pero bueno, eso es cada uno que haga lo que mejor pueda. Yo de momento estoy en la fase de las plataformas de podcasting y claro, pues no estoy en lo que estoy diciendo. Ya en un futuro pues me buscaré la forma de instalar el WordPress dentro de un hosting. De momento lo voy a dejar como está. Quiero coger soltura, no sé si lo estoy consiguiendo, pero por lo menos quiero ir aprendiendo mucho más a la hora de lo que es la edición, grabación, publicación, y no tanto en la parte técnica, que muchas veces estás queriendo aprender tanto de una cosa que al final se te olvida lo importante, y lo importante en este caso es el contenido, que tampoco sé si estoy llegando a que sea más interesante, pero bueno, por lo menos le está haciendo uno las cosas como puede hacerlas, o de la mejor manera posible. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en otro momento. Te agradezco muchísimo el tiempo que has dedicado a escucharme, que la verdad es que para mí es muy importante, y ya sabes que el tiempo vuela y por lo tanto apresúrate despacio. Y el diario de Argifonte se despide por hoy. Podéis encontrar a Víctor Gabriel en Twitter como Hermes_Gabriel, Telegram, Mastodon o Hapsila como Hermes Gabriel. Muchas gracias y nos vemos pronto.